entrevista con Ramsés Yunes. El boliviano Evo Morales ha aterrizado a tierra mexicana a las 11 de la mañana con 9 minutos. Nadie mejor, si alguien maneja estos temas, es quien fuera canciller de este país. Ahora es rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Fue economista, es economista y fue secretario de Economía también en el sexenio de Vicente Fox. Y nadie conoce mejor que estos asuntos, que además lo estuve escuchando ayer en una interesantísima mesa de debate por la radio. Y don Luis Ernesto Derbez, el doctor Luis Ernesto Derbez. Señor rector, muchas gracias por la confianza de platicar para el público de Veracruz. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias, Ramsés, más bien a usted por tenerme aquí con su auditorio. Y la verdad, pues, ¿qué le puedo decir? No sorprendido, porque no tenemos por qué estar sorprendidos. Preocupado de lo que está pasando en el mundo, de lo cual esto que usted acaba de comentar pues es parte de lo que está ocurriendo. Doctor, señor rector, ayer decía usted que si alguien combatió la pobreza al 50% en su país fue Evo Morales, si alguien dio certeza de salud, de seguridad fue Evo Morales, pero pues se perpetuó en el poder, doctor. Mire, vamos poniendo, porque creo que es importante también que todos sus radioescuchas sepan que Evo Morales, cuando uno ve su periodo de 13 años, encuentra un periodo que puede decirse positivo. La verdad, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de crítica. Evo Morales puede no estar de acuerdo en algunas ideas de alguien como yo soy un poco más, vamos poniéndolo así, de mercado, de otro tipo de pensamiento, pero no podemos nadie negar que los 13 años de gobierno de Evo Morales, primero, crecimiento económico fuerte, rápido, prácticamente duplicó el tamaño del país, de la economía del país. En la parte social, usted lo acaba de mencionar, fueron puras cosas positivas desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de tener una mejor distribución del ingreso, de eliminar la pobreza, absolutamente positivo. Un presidente que se preocupó por la población, que creo que su filosofía es muy clara, una filosofía muy parecida a la del presidente López Obrador, en el sentido de decir, por el bien de todos, primero los pobres, lo ha hecho bien, y de pronto comete un error, usted lo dijo, esta idea que nos ocurre a todos de quererme perpetuar en el poder. Yo le llamo a eso, Ramsés, soberbia, y creo que ese es el único pecado que le podemos ahora decir al presidente, o el expresidente ahora de Bolivia, que pecó de soberbia, y la soberbia vino y le respondió en la voluntad del pueblo diciéndole, ya no te queremos de presidente, has hecho las cosas bien, pero hay un límite, queremos que haya otras personas encabezando el gobierno. Eso no lo entendió el expresidente Morales, y hoy, bueno, pues lo tenemos acá en México, en un acto que yo creo que es también positivo del gobierno de México. Habla de la diplomacia y de una tradición diplomática de muchos años, básicamente desde la época de Lázaro Cárdenas, cuando recibimos a todos aquellos españoles que vinieron durante la famosa guerra que había en España. Pero hoy creo que tenemos aquí una persona que desafortunadamente no entendió que sí ha aceptado la voluntad popular en el 2016, Ramsés, porque es cuando él convoca ese famoso referendo para ver si podía o no volver a competir por la presidencia en este año. Ahí el pueblo de Bolivia le contestó no, le contestó en un referendo que él mismo organizó, su gobierno organizó, no te queremos, no queremos que participes, y no entendió ese mensaje. No entendió el mensaje y empezó a apropiarse de las instituciones, doctor, sobre todo del Congreso, empezó a hacer muchas reformas a la Constitución, ¿no? Así es. Y también, desafortunadamente, se había apoderado previamente del Tribunal, digamos, electoral, el Supremo Tribunal Electoral de su nación, el cual votó a su favor, aunque iba en contra de la Constitución del país que él mismo había propuesto y que él mismo había logrado que se aprobara. Es decir, aquí tenemos una persona que se contradice en lo que plantea en su propio, digamos, legado constitucional, que después va al pueblo a pedirle en un referendo si lo dejan participar, le contestan que no, y ante ese no, que es la voluntad popular, ese es el pueblo sabio y la decisión del pueblo sabio, lo que hace él es ir a un tribunal que sabía que iba a votar a su favor porque lo tenía completamente comprado. Bueno, participa en la elección, Ramsés, y el resultado es que le contestan otra vez,
no te queremos, estás teniendo un resultado electoral que te va a llevar a una segunda ronda en la cual vas a perder porque no llegaste al 50% de la votación. Lo que hace el presidente en ese momento y ahora expresidente Evo Morales es parar el sistema electoral, desaparecer durante 20 horas el conteo. Cuando regresa el conteo, resulta que sí está ganando por el margen necesario para poder ganar en la primera vuelta, cuando en realidad, antes de que se parara el sistema, iba perdiendo el sentido de decir, no iba consiguiendo los 10 puntos de diferencia, al contrario, se estaba cerrando cada vez más, de 10 puntos a 7 que iban en ese momento, y ahí es donde él dijo, bueno, no sé si lo habrá dicho él, pero lo que dijo el sistema es, me caigo, y durante 20 horas reacomodo las piezas, y cuando vuelvo a echar a andar el sistema, resulta que sí traigo el 10.3% de diferencia, suficiente para proclamarme presidente del país. Creo que eso es entender poco lo que la población le pide. La población le dijo claramente, adiós, muchas gracias, excelente papel, y por favor, ahora dedícate a dar pláticas, a ser un ícono, ¿no? Un ícono de la democracia sudamericana, cosa que le falló y que ha perdido. Y es una tristeza de ver a Ramsés, porque sí había hecho un excelente papel, hubiera sido alguien al que todos hubiéramos utilizado de referencia positiva, si simplemente hubiese dado ese último paso, el paso de aceptar, como lo hizo Mandela en Sudáfrica, que me toca ya retirarme y dejar que alguien más maneje el país. Tiene razón, algo, se cayó el sistema, como que me viene a la memoria algo Y bueno, aquí en México somos expertos en eso, pero debo decir que no creo que haya ningún mexicano que le dio esa opinión, él lo hizo solito. Qué tragedia, en verdad, Ramsés, porque un hombre que pudo haber pasado a la historia como un excelente presidente, como un hombre de los pueblos originarios, específicamente de Bolivia, mandando un país que había tenido muchísima convulsión previo a él, que le había dado estabilidad política, le había dado crecimiento económico, le había dado una mejor distribución del ingreso, una disminución fuerte de la pobreza. Es decir, alguien que había hecho un papel positivo por un detalle, que es un detalle importante sin duda, pero por un detalle de no saber decir, se acabó mi periodo, me voy y que alguien más maneje este país, está teniendo el resultado que estamos viendo hoy, en donde su pueblo lo rechazó y desafortunadamente los militares metieron la voz. Si ese jefe de las Fuerzas Armadas no dice la tontera que dijo de pedirle su renuncia, sino simplemente decirle, señor presidente, el ejército de Bolivia no va a salir a la calle a defenderlo en esta pretensión, no nos vamos a enfrentar a la voluntad de la población. Si han dicho eso y después le dicen, y la decisión por supuesto, presidente, es suya, hubiéramos tenido una situación muy distinta. Pero hoy permitieron una narrativa de golpe de Estado que hasta la fecha todavía no se consuma, en el sentido siguiente. Si ahora los políticos bolivianos siguen lo que la Constitución mandata como el proceso de sustitución de la presidencia después de una renuncia, vamos a ver que en efecto no hubo tal golpe de Estado, porque se mantiene el proceso constitucional. Pero si se le ocurre a alguno de los militares o a alguien llegar ahora y decir, ponemos a alguien, eso tendrá que ser considerado golpe de Estado. Doctor, ¿aquí en México se tendrán que poner las barbas a remojar? No, yo espero que no. La verdad es que en México no se dan las condiciones, este es un país muy distinto, no hemos tenido la turbulencia política por la que surgió Evo Morales. El ejército mexicano es un ejército muy defensor de la institucionalidad, particularmente de lo que es la democracia mexicana, y sin duda en este momento existen organizaciones de la sociedad civil, existen grupos de oposición que equilibran lo que debe ser un proceso electoral adecuado. Creo que el presidente López Obrador también es un hombre que está convencido que debe terminar su periodo y retirarse. Lo veo así. Todo lo que él plantea, todo lo que él maneja es, sí quiero regresar a un proceso del pasado en muchas cosas, y ahí es donde estamos preocupados muchos mexicanos, pero yo no le veo en ninguna de sus declaraciones, ni en sus acciones, intención de quedarse en el poder. Evo Morales, entre paréntesis, cuando gana, de inmediato empieza el proceso del cambio constitucional para su
para poder ser reelecto, ¿ok? Claro. Entonces, sí hay una gran diferencia. El presidente López Obrador, por supuesto que no ha hecho eso, y ha dicho en todas las ocasiones que ha podido que lo que no le interesa es la reelección, lo que le interesa es ayudar a una mejor distribución de la riqueza. También tiene que entender nuestro presidente que se requiere crecimiento económico. Claro. Pues sí lo entendió Evo Morales. Ojalá Claro. y ahora le dé el consejo y el presidente entienda que hay que crecer para poder distribuir. Doctor, dos cosas para cerrar. ¿Habrá una confrontación con Estados Unidos al tener a Evo Morales muy cerquita de la frontera de Trump? ¿Y por qué no irse a Guatemala, Cuba o a Venezuela? ¿Por qué México, doctor? Bueno, primero me da mucho gusto que toda la gente prefiera nuestro país a otros países. Yo creo que deja en claro que este es un país agradable para vivir en él, a pesar de todos los problemas que traigamos. ¿Por qué México y no los otros países? Le contesto primero, Ramsés, porque el canciller se adelantó, el canciller Ebrard, y lo que dijo directamente fue: México está dispuesto, si el presidente Morales, en ese momento todavía estaba en la presidencia, lo acepta y lo pide, darle asilo. Y bueno, una vez mandado ese mensaje, de inmediato el otro dijo: pues si nadie más me está ofreciendo, me voy con el que me ofrece, ¿no? Y fue un acto directo del canciller, sin duda, con la aprobación del presidente de la República, pero creo que por eso es México y no otro país. Simplemente nos adelantamos para cuando ya lo habíamos dicho, ya no tenía sentido para nadie más proponerle a Evo Morales ir. Evo Morales reaccionó de inmediato diciendo: muchas gracias, acepto el asilo. Entonces, bueno, yo creo que eso fue una circunstancia de una precipitación nuestra como país, de decir, lo invito, siguiendo una tradición que por lo demás ha sido muy positiva para el país, una tradición de ofrecer asilo a cualquier persona de cualquier país, de cualquier, no solo nacionalidad, sino también ideología. Creo que eso fue positivo. A mí me parece negativo lo que ocurrió con Perú, que cuando ya traían de regreso en el avión oficial mexicano a Evo Morales, no dejó que el avión pasara por el espacio aéreo peruano. Eso me parece mal de los peruanos, y creo que eso el gobierno de México debía reclamar. Ahora, pasando a su segunda pregunta, yo no creo que verdaderamente el presidente Trump tenga ninguna preocupación. Usó algo que me parece también incorrecto, haber dicho, pues ahora que pongan sus barbas a remojar, claro, Nicaragua y Venezuela. Creo que es un error del presidente Trump decir eso, porque yo no veo ninguna injerencia real, positiva, que haya causado la salida de Evo Morales de Bolivia. Lo que causó la salida de Evo Morales de Bolivia fue Evo Morales, fue su soberbia de no entender que la población ya le había dicho en 2 ocasiones que no lo quería como presidente. Claro. Entonces, no, usted va a escuchar algún ruido, pero nada que sea importante. No le interesa ni le preocupa al presidente Trump que esté Evo Morales en México o que no esté. Doctor, un deleite platicar con usted y para el público del 97.7. Ojalá hubiera otra oportunidad en otro momento. Cuando usted me diga, Ramsés, estamos al servicio y por supuesto de todo su público, que pues es numeroso, y muchas gracias a mí. Yo le doy las gracias a usted por darme la oportunidad de poder llegar a todos ellos. Gracias, señor rector, que esté usted muy bien. Gracias. Un abrazo, hasta luego. El rector de la Universidad de las Américas de Puebla, fue canciller en el sexenio de Fox, conoce estos temas, el economista Luis Ernesto Derbez. Una pausa. Regresamos.